Voy a hacer una presentación general sobre el problema que vive actualmente Israel y que vive actualmente Medio Oriente en general, particularmente Israel y la zona alrededor de Israel y la Franja de Gaza, desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, pues, mi profesión, o sea, yo soy cientista político desde hace varios años, y no, yo sé que hay gente que se pone muy contenta con lo que yo digo y otros que se enojan con lo que yo digo, y realmente, como yo tengo una base de datos seria, entonces, como dijo Shakespeare, se pueden discutir las interpretaciones, pero no se pueden discutir los hechos. Los hechos son hechos y hay que respetarlos, aunque no nos gusten, si nos gusten o no nos gusten. Entonces, voy a comenzar con algo, porque aquí en el público hay gente que participó en un curso a los cuales yo les hice una clase digital, ¿verdad? Filmada, muy corta, de media hora, en la cual yo expuse una tesis que es fundamental para entender todo lo que está sucediendo en Israel hoy día. O sea que no voy a hacerlo en media hora, lo voy a hacer en 3 minutos, y hay una bibliografía que nosotros enviamos que me imagino que nadie leyó, porque las bibliografías... No es del curso, claro, por supuesto. Sí, no, eso entiendo, pero me estoy disculpando frente a aquellos que ya han escuchado lo que voy a decir y que quizás hasta leyeron la bibliografía. Entonces, una disculpa a ustedes si suena repetitivo y luego explico el resto. El problema es el siguiente. El problema es un problema de táctica y estrategia. Y lo que yo explico en un artículo que fue publicado el año pasado en una revista de la Universidad de Sevilla que se llama Araucaria. No sé por qué se llama Araucaria, pero se llama Araucaria, y que editan colegas míos, es que en Israel hay un grave problema con la estrategia. Y el problema con la estrategia israelí tiene que ver directamente con el sistema político israelí, que fue reformado y contrarreformado, como en el siglo XVI. La reforma y luego vino la contrarreforma. Y el problema de la reforma y la contrarreforma es muy simple. El sistema político israelí y el Estado de Israel no fueron fundados en mayo de 1948, no les voy a decir la fecha precisa, tal como mis alumnos, cuando yo pregunto offhand cuándo se estableció Israel, me dicen mayo de 1948. Y digo, ¿cómo puedes decirme tamaña estupidez? Le digo yo, que eso dirían en alemán, plötzlich, así, de la nada se establece un Estado. O sea, seamos gente seria. El Estado fue establecido desde 1900 en adelante a través de una construcción institucional. O sea, se construyeron las instituciones económicas, se construyeron las instituciones de gobierno, hubo un parlamento que funcionaba en paralelo al mandato británico, como saben ustedes, a Sefat Ha'am. Yo siempre digo, como saben ustedes, si saben bien, y si no saben, desde ahora ya saben. O sea, de aquí en adelante ya lo saben. Y hubo inclusive dos fenómenos muy extraños que no se dan en general en este planeta, y que son fenómenos de alto nivel de voluntariado por el tipo de sociedad que se estaba generando, la parte judía, digo yo, de esta sociedad que emprendió la tarea de construir dos cosas en paralelo. Una es el Estado de Israel, un Estado político, y el otro es la nación israelí. Y esto, el resultado es el Estado-nación Israel de hoy, ¿verdad? O Israel de hoy de hace mucho tiempo. Entonces, lo que sucedió fue que el sistema político que se eligió para que esto funcionara, o sea, para que estos grupos bastante ideológicos adhirieran y colaboraran en forma voluntaria pese a las terribles diferencias ideológicas que habían entre ellos, que son las mismas que existen hoy y que tienen que ver con diferencias sociales entre distintos grupos judíos. Fue un sistema de representación proporcional muy extremo, casi total, que proliferaba el número de partidos políticos, o sea, había muchos partidos políticos para que cada grupo, aunque fuera pequeño, estuviera representado. Al haber muchos partidos políticos, la única manera de gobernar es hacer una coalición.
La coalición es siempre interintereses, o sea, comprende intereses de distintos tipos, incluyendo intereses contradictorios, y es interideológica. Y lo que sucede en ese caso es que es muy difícil tomar decisiones. Este sistema fue traslocado de la época mandatoria británica al Estado de Israel, y por eso que el Estado se declara en mayo de 1948, se establece mucho antes. Cuando se declara el Estado, se llama elecciones. En un periodo de guerra, todavía había guerra, y llaman a una elección, la primera elección de Israel. No creo que aquí haya nadie que se acuerde de la primera, eran todos muy jóvenes, los que vivían y los que eran proyectos, bueno, no se pueden acordar. Pero la elección no fue una elección parlamentaria, nuevamente contra los mitos y los cuentitos y las narrativas, sino que fue la elección de una asamblea constitucional que iba a dictar la Constitución de Israel. ¿Sí? Una sorpresa, Fabiana, pero así fue, y nunca se dictó la Constitución porque inmediatamente se dieron cuenta que una vez establecido el Estado, la cuestión esta de las divergencias ideológicas y de que tener la representación proporcional para repartir la torta mejor entre todos ya funcionaba de otra manera. Aparte que estaba cambiando el tipo de población por la inmigración masiva. Entonces, Ben-Gurión, que era una persona muy hábil desde el punto de vista político y un intelectual real, decidió en aquel momento acuñar una serie de frases que van muy bien con otra cuestión que no está clara sobre Israel, y que es la narrativa pública y lo que realmente sucede bajo el terreno. O sea, la historia de Israel moderno es una historia, la real es bastante ignorada, la narrativa pública sigue una línea más o menos coherente con discusiones internas, pero la línea es bastante coherente. ¿Qué sucedió? Ben-Gurión decidió postergar la Constitución y transformar la Asamblea Constituyente en Parlamento. Y de ahí sale la Knesset, la primera Knesset, y de ahí en adelante parte el Estado de Israel como un Estado democrático, sumamente representativo, sumamente indecisivo. O sea, el sistema de representación proporcional, tal como existe hoy, es un sistema de toma de indecisiones. O sea, no es capaz de tomar ningún tipo de decisión. Bueno, miren cómo está compuesta la coalición y van a ver. No, Yair Lapid no se pone de acuerdo en nada con Bennett. Netanyahu necesita a Yair Lapid por un lado y necesita a Bennett por el otro. Bennett está peleado a muerte con Lieberman porque sostiene que la gente de Lieberman no son judíos y él es un judío religioso. Entonces tiene un problema ahí. Lieberman cree que la gente de Bennett son fanáticos y que tienen una serie de cosas muy poco pragmáticas, tampoco se lleva bien con Bennett, por supuesto que no con Yair Lapid, tampoco con Netanyahu hoy, y Tzipi Livni tiene otra carrera política, diría yo, que va por ahí, no sé, o sea, esto no se puede poner de acuerdo sobre nada. Y esto no solo que es real hoy día, sino que es cada vez más real, con una diferencia degradante, o sea, esto se va degradando, porque en los años 50 el partido hegemónico, lo que se llama el partido dominante, que era Mapai, tenía en cada elección, sacaban un 40% del voto, un 41%, 38%, andaban por ahí. Hoy día, y esto tengo una tabla que hizo un alumno mío en el artículo de bibliografía que mandé, que ojalá leyeran, hoy día el partido hegemónico tiene un 20%. Basta, yo no tengo, ya creo que I rest my case, como dicen los británicos, ya está todo probado, o sea, esto es un sistema de indecisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer con un sistema así? Hay que cambiarlo a un sistema, hay muchos sistemas en el mundo, a un sistema más decisivo, porque Israel tiene que tomar decisiones, y peor aún que tomar decisiones, Israel tiene que tener algún tipo de estrategia. Lo que hay ahora no es ninguna estrategia. O sea, olvídense. Es reacción a las acciones de la contraparte. Y fíjense hoy día quién es la contraparte. Gaza, Hamas. Gaza no es nada. Detrás de Gaza hay otras 6 organizaciones, etcétera, etcétera. Cuanto más pequeño y más extremo, más lleva por la nariz al otro. Y al último que llevan por la nariz es al gobierno de Israel.
¿Entienden ustedes? O sea, estamos en una situación muy compleja que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque para hacer la reforma política necesaria haría falta la paz. Para hacer la paz hace falta la reforma política. Estamos mal. O sea, en este sentido estamos en un círculo vicioso. Nosotros, que somos buenos para inventar cosas, en el campo de la ciencia política no nos funcionamos muy bien, entre otras cosas porque los políticos tienen alergia a la ciencia política. O sea, cuando les decimos, miren, pero esto da este resultado, o sea, cuidado, lo hacen como de adrede porque sirve a sus intereses inmediatos, que es ser reelegido en la próxima elección, gobernar, poner a toda la gente en los puestos que hace falta poner, etcétera, etcétera. Esta era la introducción para explicar cómo llegamos a donde llegamos hoy. Y luego, a ver si... No, las preguntas al final. Tú explica cómo funciona un seminario. Sí. Sí, aquí yo siempre tengo un problema en Argentina, que cuando hago una conferencia, mucha de la gente que viene no viene a escucharme a mí, sino a decirme, a enseñarme muchas cosas que yo, por supuesto, con una paciencia heroica, diría yo, que tiene que ver con que realmente, bueno, miro a la gente y digo, la inocencia no tiene límites, como decía mi padre, ok, eso no importa. Entonces, yo quiero seguir adelante y establecer una serie de parámetros serios, que no tiene mucho que ver con la narrativa israelí actual, o sea que sería la otra historia, no la historia que se la cuentan, lo que aparece en los medios de comunicación, sino lo que dice un análisis un poquito más serio de la realidad. Primer punto, conflictos. Conflictos hay muchos, en el Medio Oriente hay muchos conflictos. Yo creo que dentro de todo este lío de los conflictos hemos tenido suerte, porque de alguna u otra manera hay un conflicto hoy día que está desplazando al conflicto árabe-israelí y al conflicto palestino-israelí del centro de la atención mundial, y si sigue mandando filmatos como el de antes de ayer, entonces lo va a desplazar, lo va a terminar desplazando totalmente, que es el conflicto sunita-chiita. Eso es lo que se está dando ahora. Pero aún el sunita chiita, que lleva mucho más tiempo que el palestino-israelí o el árabe-israelí, es un conflicto que no es pura sangre, diría yo, puro derramamiento de sangre, sino que es un conflicto que hay mucha violencia y hay negociaciones. O sea, la naturaleza de los conflictos es que tienen etapas políticas y a veces tienen etapas de resolución política. Los conflictos no se resuelven a nivel militar. Israel no tiene una solución militar para el conflicto palestino, tampoco para el conflicto árabe y tampoco para Irán. Si alguien les dice que Israel es tan fuerte que puede resolverlo militarmente, perdonando la expresión, está hablando huevadas, porque no se puede. No hay manera, y eso lo sabe todo el mundo, lo saben los gobernantes de Israel, o sea, esto es un dicho. Por ende, la conclusión lógica es que si no hay solución militar, tiene que haber una solución política. Para que haya una solución política hay que negociar. Y aquí tenemos un problema porque Israel negocia siempre por la falta de estrategia de dos maneras. O sea, la negociación real es hacia adentro, no hacia el que está enfrente. ¿Por qué hacia adentro? Porque hay que evitar que caiga la coalición de gobierno. O sea, hay que ponerse de acuerdo. Y de ahí que los denominadores comunes son muy estrechos, muy cerrados, y muy difícil presentar algo que sea aceptable para el otro lado. Peor aún, el cuadro político palestino es muy similar al israelí, o sea que es muy difícil negociar. Entonces, ¿cuál es la solución teórica? O sea, la solución banal es negociar a través de terceros y con sistemas de incentivos positivos y negativos hacia todas las partes. O sea, hay mecanismos que son mucho más complejos que los mecanismos que se vienen usando hasta ahora. Ahora, de alguna u otra manera, la realidad prueba mi hipótesis. O sea, yo no tengo
ni que esforzarme. La gente que realmente conoce Medio Oriente ve que estamos negociando a través de Egipto, ve que detrás de la negociación, detrás de Egipto está Estados Unidos, que mantiene a Egipto funcionando pese a todos los problemas. O sea, esto es así. Podemos discutirlo, nos puede gustar, no gustar, interpretarlo, pero esto es una realidad. El segundo parámetro que hay que tener en cuenta es que no se eligen los enemigos ni el barrio donde uno vive. Cada uno vive donde se la puede comprar. En Israel también. Aquí es donde pudimos comprar y aquí estamos viviendo. O sea, no es que podemos cambiarnos de barrio ni que podemos cambiar los enemigos. Yo sé que hay mucha gente inocente que habla de que no, que miren los europeos, como se dice, pero nosotros estamos en el Medio Oriente, no estamos en Europa. Nos gustaría ser vecinos de los suizos quizás, pero nada que ver. Y la verdad que yo conozco un poco a los suizos y yo no estoy seguro que me gustaría ser vecino de los suizos tampoco, por muchos motivos. Entonces, los enemigos son los que son. Y los enemigos, que son los que son, tienen una composición interna política que nosotros, desafortunadamente, pese a la cháchara inútil, no podemos patronizar. O sea, nosotros, debido a un fenómeno histórico, estamos hablando, o sea, ya hay un cambio de lenguaje en Israel. Nosotros les vamos a dar, a permitir, a hacer, a facilitar, a impedir. Nosotros no podemos darle, permitir, hacer, facilitar, impedir prácticamente nada a nadie, especialmente si uno mira la otra cara de la moneda, que es la cara interna israelí, y la cantidad de problemas internos que tenemos, gran parte de ellos generados directamente por el conflicto. ¿Comprenden ustedes? O sea, por favor, nosotros primero tenemos que darnos, entendernos, facilitarnos a nosotros, luego a la contraparte tenemos que primero mirarla de igual a igual, respetarla y ver qué tipo de negociación podemos tener con ellos. Y otro, a ver, vamos a quebrar un pequeño mito de esos cuentos que andan dando vueltas por todo el mundo, que con Hamás nunca se habló y nunca se negoció, etcétera, etcétera. Hemos negociado con Hamás todo el tiempo, a través de terceros, a través de cuartos, todo el tiempo hay un diálogo continuo con Hamás. Yo inclusive me atrevería a afirmar que el gobierno israelí, uno de los dilemas y de la falta de estrategia que se manifiestan aquí, es el hecho de que no había ningún interés, pese a las grandes declaraciones, de derrocar el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, porque Abu Mazen no hay manera de meterlo por la fuerza, no se puede devolver la autoridad palestina que fue derrocada por un golpe militar, violento de Hamás en 2007, por un lado, y por el otro lado, porque hemos hablado con Hamás. Yo antes de venir para acá siempre yo tengo un grave problema con el Medio Oriente, es que no sé árabe. Y como no sé árabe, yo no soy experto en Medio Oriente. Yo escribo a veces sobre el Medio Oriente y en general escribo sobre la parte israelí porque puedo leer las fuentes. Yo no escribo sobre cosas que no soy capaz de leer. Aunque hay muchos que lo hacen, no solo escriben, hablan, dicen, hablan a nombre. Yo no, porque a mí yo tuve un jefe muy estricto y me enseñó que hay que ser serio, que la seriedad, la reputación tarda 20 años y la falta de seriedad tarda 20 segundos. Entonces yo trato de ser serio. Entonces no leo la parte árabe, pero tengo una ventaja. Yo pertenezco a unos grupos de investigación en la Universidad Hebrea donde están los expertos en el mundo árabe y que sí saben mundo árabe. Y aparte, a través de los años me ha tocado conocer a muchos palestinos, colegas palestinos, y he estado en muchos seminarios, he hablado mucho con ellos. Entonces, ahora antes de partir, yo venía a Chile, entonces me reúno con Abraham Sela. Quien se interesa en Medio Oriente seriamente conoce a Abraham Sela, que es él junto con Shaul Mishal de la Universidad de Tel Aviv, seamos honestos, escribieron el libro que existe hoy día en el mundo sobre Hamás. El libro, que no está traducido al castellano. En castellano hay uno de otra amiga, Carmen López Alonso, pero Carmen no sabe árabe y lo hizo a través de fuentes en inglés,
traducciones, etcétera, que ya ahí empieza a fallar la veracidad, diría yo. Pero bueno, ella hizo lo que hizo y es una muy respetada colega. Pero Abraham sabe mucho, entonces yo le pregunto, Abraham, dime una cuestión, ¿y cómo es esta la cuestión de las negociaciones con Hamás, etcétera, etcétera? Y me dice, hasta 1988, el rompimiento con Hamás fue en abril de 1988, meses después que había comenzado la primera intifada. Ahí se produjo un quiebre total con Hamás. Dice, hasta 1988, Hamás no, fue fundado en diciembre del 87, pero Hamás existe como una rama de la hermandad musulmana de la Llamada de Egipto, Llamada Islamía, mucho antes, y hay un precedente establecido por Israel, con buenos motivos en aquella época, porque no sabían que va a haber Hamás y que esto se va a desarrollar de esta manera, que son las ligas agrarias de los años 60. Me imagino que hasta Argentina no llegaron, ustedes tienen tanta agricultura que para qué necesitan ligas agrarias del Medio Oriente aquí. Pero en 1967 ocurrió un hecho que pasa desapercibido, que son las historias reales de Israel, no la narrativa pública, que es que Moshe Dayan, que era ministro de Defensa en aquel momento, tras el resultado de la guerra de junio del 67, fue a visitar a un señor en Hebrón de apellido Jabri. El Sheikh Jabri era la persona que había liderado el pogrom de Hebrón en 1929 y que había terminado con 3000 años de vida judía en Hebrón. El Sheikh Jabri, en 1967, estaba seguro que cuando llegue el ejército israelí lo van a fusilar por 1929. Y sucedió lo contrario. Vino el ministro de Defensa a su casa, se sentaron, tomaron café, hablaron un poco en árabe, un poco en inglés, así como era Dayan, y la idea era formar un movimiento tradicionalista musulmán para contrarrestar la influencia de Fatah en Cisjordania, en la Franja de Gaza, porque en aquel momento el peligro era Fatah, no era Hamás, nadie pensaba, y las ligas agrarias que fueron desarrolladas por Ariel Sharon, ¿no? Fueron armadas por Israel al principio, o sea que había un antecedente bastante claro y hasta 1988 hablaban. Esos son los hechos. Entonces digo yo, ustedes que son gente culta, inteligente, podrán entender que esta cuestión de que con este no se negocia, con este sí se negocia, que no imponemos condiciones, pero imponemos condiciones por parte de ellos y por parte de nosotros, es la cháchara, la narrativa pública. Y que hay una corriente subterránea que va por debajo, que funciona de otra manera y que no se la cuentan a la gente, porque en el fondo el juego frente a los públicos, tanto el palestino como el israelí, son juegos eleccionarios, elecciones. Y para las elecciones, si usted le va a contar la verdad y todos sus defectos al público que lo tiene que votar, no lo vota nadie. Se queda en la calle, desnudo. Entonces, frente a toda esta cuestión hay un problema bastante complicado. Yo creo que ustedes saben exactamente todo lo que sucedió. Y la pregunta era, no me recuerdo el título, pero Israel hacia dónde o de dónde o algo así, ¿verdad? O sea, yo no tengo idea qué va a suceder en el futuro. Yo no sé qué va a suceder después de la conferencia, así que cómo voy a saber qué va a suceder más adelante. Pero hay una serie de parámetros que están bastante claros. Primero, venir y decir públicamente que el problema de Hamás es un problema irresoluble es irreal, en el sentido de que ya han habido problemas más graves que el de Hamás y que han sido resueltos políticamente, ¿verdad? El caso de Irlanda del Norte, que es el que siempre viene a la mente, con todos los paralelos o no paralelos. Los británicos lo resolvieron haciendo lo que se hace en estos casos siempre, que sería negociar con los negociables y matar a los no negociables. Me suena muy mal, pero así es la cuestión. Y lo lograron. O sea, Irlanda del Norte seguramente algún día se va a descarrilar y
Va a haber nuevamente violencia, pero por mientras ya hace unos buenos años que viven bastante bien, fuera de la crisis económica, que era un problema con la crisis económica. El segundo punto es que hay organizaciones mucho más extremas que Hamás funcionando en la Franja de Gaza. Yo tengo la lista anotada en una servilleta porque yo les digo a la gente que hay organizaciones, no me creen. Entonces me preguntaron cuáles son, me las anoté en la servilleta, ¿verdad? Entonces el Yihad Islámico, que tiene una relación mejor con Irán de lo que tiene Hamás, porque Hamás son muy sunitas y tienen que ver con la Yamá, con la hermandad musulmana. Hay un par de grupos que están directamente ligados con Al-Qaeda, Abu Qatada. Son grupos pequeños, pero son muy influyentes. El ejército del Islam está presente en la Franja de Gaza. El ejército del Islam es el mismo que está revolviendo el gallinero en Siria y en Irak. Eso se llama el Jahish ejército, Jahish al-Islam. Luego el Tawhid wal Jihad, que es monoteísmo y guerra santa, es otro grupo muy extremo que funciona en la Franja de Gaza. Y hay un grupo que se escindió de Fatah, que son las brigadas Aqsa, que no aceptan la política de Abu Mazen, la política de negociación, y se pliegan a la lucha armada, que están presentes en la Franja de Gaza también. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que aun si se llega a un acuerdo con Hamás, como se llegó tras la columna de fuego y como se llegó tras plomo fundido, ¿verdad? Se llama en castellano. Siempre van a haber grupos más extremos que pueden llegar a violar las treguas, etcétera, etcétera, y desencadenar una situación como lo hicieron en esta oportunidad. Así sucedió en esta oportunidad también por un grupo disidente de la zona de Hebrón. ¿Y cómo se arregla una situación así? Es nuevamente volver a la forma, mirar qué falló en Oslo, o sea, qué no funcionó en Oslo. Porque nuevamente pensar en términos extremos y decir no se puede negociar, o empezar con la cháchara idiota de que München, cada vez en el Parlamento israelí, cada vez que se habla de negociación hay siempre 3 o 4, uno de ellos fue alumno mío y confieso que realmente era mal alumno, eso tengo que decir, y llegó muy lejos en la política israelí. München, la traición, etcétera, cuando no tienen la menor idea de München. Y creo que aquí quizás saben un poquito más, pero un poquito más. O sea, si yo les pregunto qué es el report Ismay o lo que está detrás de München, yo no creo que alguien levante la mano aquí y me explique de qué se trata, ¿verdad? O sea, cómo estaba el ejército británico en 1938, o sea, y que Chamberlain no era tan idiota como la gente lo propone en esta cuestión de München. Entonces, pero volviendo, lo que quiero decir con esto es que en Oslo el error clásico, o sea, porque acuerdos políticos al final tienen que haber, porque así termina todo, ¿no? O por lo menos se pasa un periodo para que luego se desarregle nuevamente. En el acuerdo político y en el problema de la construcción del Estado palestino, hubo un error, y el error fue de Arafat por un problema interno de él. Arafat no quiso asumir a nombre de la autoridad palestina un monopolio del control de la violencia, que es lo que tiene que tener todo Estado normal. O sea, si no hay un monopolio del control de la violencia, hay grupos armados independientes y cada uno dicta su propia política por la fuerza. Si quieren hacer un paralelo, esto sucedió en Israel en 1948 también. Solo que Ben Gurión tenía otra manera de ver las cosas y disolvió todos los grupos armados e integró un solo ejército. Estableció el monopolio de la violencia. Un ejército, una policía, un servicio de seguridad controlados por el gobierno civil. Así funcionan los países. Cuando un país tiene muchos grupos armados independientes, queda la escoba. O sea, va todo mal, que es lo que está sucediendo en la autoridad palestina. Entonces, Arafat tenía buenos motivos políticos para hacerlo.
y el motivo político de Arafat era que el ejército iba a estar integrado por los combatientes que habían combatido lo que ellos ven como una guerra de liberación, etcétera, y que son gente que se han sacrificado personalmente. Muchos murieron, fueron heridos, etcétera, vivieron en cárceles, etcétera, y que creen tener un derecho especial con respecto a la política civil después del establecimiento del Estado, y que si se hubieran constituido como la fuerza pública palestina, que es lo que Abu Mazen y Salam Fayyad intentan hacer ahora en Cisjordania, o han intentado hacer, como una única fuerza palestina, se les hubiera producido la situación que se les ha producido a ustedes en numerosas oportunidades, que es la del golpe militar. Porque en el momento que ellos no hubieran estado de acuerdo con la política de Arafat, viéndose ellos como padres fundadores, o sea, eso terminaba mal. Entonces Arafat dejó 17 grupos distintos armados para que no se constituyera una fuerza única y para que se pudiera jugar los unos contra los otros. Lo que resultó en un descalabro total, porque enfrente está Israel, etcétera, etcétera. O sea, ese es el tipo de error político que se paga con sangre y que hay que aprender a no cometer. Y yo creo que quizás lo habrán aprendido, y si no, peor para ellos. La demanda actual de desarmar y neutralizar a la Franja de Gaza, sin un acuerdo político, olvídense. O sea, eso... Y para que se llegue a un acuerdo político en el cual se pueda neutralizar y desarmar, o sea, desarmar, eso a Israel ni le conviene. O sea, lo que a Israel le conviene es que no hayan misiles, no hayan túneles, no hayan explosivos. O sea, tiene que haber una fuerza pública que controle la seguridad pública. O sea, pues si no, fuera de todo van a robar o va a suceder algo peor que ya nos sucedió a nosotros, que es que hace muchos años, después de Oslo, en una Jerusalén abierta, los ladrones de autos nuestros robaban los autos y se los pasaban a los palestinos en Cisjordania, a las descuartizadoras de autos, y nos vendían de vuelta los repuestos. El gran negocio para todo el mundo, o sea, olvídense que de ahí ganan todos. El Estado gana porque cobran impuestos para los nuevos autos, etc. Es Israel. Allá la policía palestina ganaba porque se quedaban con los mejores autos, que era lo que le cobraban a los ladrones y a los descuartizadores de autos. Los israelíes compraban repuestos más baratos de allá que los importados realmente de Europa. Bueno, eso no es un chiste, eso se gana. Las compañías de seguro ganan más porque actualizan los seguros de acuerdo a una fórmula estadística maravillosa en la cual ellos siempre ganan y el que compra el seguro siempre pierde. Es una cuestión profesional. Siempre hay que ser profesional en lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es utópico, pero yo creo que sí se logra algún nivel de confianza pública en ambas partes y sí se logran que los acuerdos políticos con intervención internacional, porque no hay otra, van a empezar a hacer crecer los niveles de confianza de una en otra parte, que hoy día son prácticamente cero. Entonces, de ahí en adelante se puede ir en dirección de acuerdos políticos de resolución y ahí se puede pensar en la neutralización, en todas estas cuestiones. Luego, la demanda de Hamás, que es una de las demandas que provocan mayores problemas ahora y que es el levantamiento del bloqueo de Gaza. Y Hamás lo pide o lo exige sin desmilitarizarse, es utópica también. O sea, Israel no va a levantar el bloqueo si no hay niveles de acuerdo sobre cómo entran o no entran armamentos para allá. El problema es que el bloqueo fue la típica medida no estratégica, sino de reacción frente a la situación de Gaza. No pensar a largo plazo cómo tenemos que enfrentar el problema, sino, en Israel se llama Torat Haltura, que es la teoría de la improvisación. Nosotros, yo digo nosotros porque yo viví allá mucho más años que en cualquier otro lugar del planeta, nosotros hemos aprendido a improvisar. Como no nos podemos poner de acuerdo, somos muy buenos para parchar, para hacer parche. Cuando hay un hoyo, hacemos un parche, ponemos el parche. El parche nos crea problemas.
ponemos un parche de asbesto, nos empezamos a envenenar. Entonces hay un problema ecológico, hacemos un parche para el problema ecológico, entonces se produce un problema cultural o de otro tipo. Somos re buenos para los parches y los parches nos crean más problemas. La improvisación es una ventaja táctica y es una gran desventaja estratégica. Y a nosotros nos falla la estrategia, no la táctica. Táctica nosotros nos arreglamos, somos muy buenos para los zigzag, para ir para un lado y para el otro. Pero, ¿qué sucede? Que el bloqueo de Gaza fue un fracaso, ¿o no? ¿Ok? O sea, yo le pregunté en una conferencia en España una vez al encargado de UNRWA, de todo Gaza, porque hicieron una conferencia, trajeron gente de Gaza y venía este caballero irlandés, cuyo nombre no recuerdo, cuando iba muy mal la discusión, entonces yo le dije, pero un momento, o sea, tú dices cómo sufre la gente, etcétera. En ese año había 1.200 túneles bajo 13 kilómetros de frontera, bajo el Sir Philadelphia, que es la frontera Egipto-Gaza. 1.200 túneles, pasaba de todo por los túneles, hasta pasaban con autos. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? O sea, frente a la cantidad de misiles que tiene Hamás y que sigue disparando, ¿alguien realmente cree que el bloqueo evitó que Hamás se armara? O sea, me parece un poquito ilógica la conclusión. Entonces hay que encontrar otro sistema, no para bloquear, sino, como todo el mundo dice, desarrollo económico por un lado, aliviar la presión social, económica, etcétera, pero ciertos productos no tienen que llegar. Aparte hay un problema, los explosivos los hacen con fertilizantes y azúcar y cosas que no se pueden no dejar pasar, porque el fertilizante sirve para esto y sirve para lo otro. Bueno, entonces aquí tenemos un grave problema que tiene que ser resuelto con ayuda internacional. Y aquí ninguna de las dos partes puede imponer la visión que le declaran a su propio público de lo que están exigiendo. Luego está la cuestión esta de la amenaza estratégica. Los misiles no son una amenaza estratégica para Israel. Eso es una narrativa que no tiene pie ni cabeza. Miren el porcentaje de intercepción. O sea, yo tengo la estadística hasta el día que me fui porque tengo algunos buenos alumnos también. Y uno de los buenos alumnos es Ronnie Kaplan, que hoy día es el vocero en castellano del IDF, del Ejército de Israel, que me pasó una cantidad muy grande de materiales antes de venir, porque él no puede contestar el celular, porque está muy atareado, pero a mí me contesta. O sea, yo tengo una manera de llegar a él a través de su señora, que también es alumna nuestra y buena alumna. Entonces, me pasaron todos los materiales y el cuadro es muy claro. O sea, el porcentaje de intercepciones es muy alto. Detrás de Cúpula de Hierro hay una discusión muy grave que tiene aspectos técnicos y aspectos presupuestales, que no la vamos a hacer así, ni aquí, no porque sea secreta, no hay nada secreto, esto está todo publicado, sino porque es una cuestión técnica. La cuestión es que Cúpula de Hierro existe, funciona, los misiles que tienen ellos no funcionan. Por ende, la amenaza estratégica no es real. Se puede decir que hay, que si llegara un misil, y realmente un misil pasó, estalló cerca del aeropuerto, nos cerraron el aeropuerto 2 días. O sea, no nos cerraron. Mi señora tenía que volver de Europa y por suerte o mala suerte tenía pasaje en el AL. Entonces llegó. ¿Ah? Entonces, y Arquía volaba, Israel volaba, todos volaban, pero ninguno del mundo, del resto del mundo. Eso cerraron los americanos, cerraron y luego los europeos, etcétera, etcétera. Y eso, ahí hay un punto estratégico. La desconexión sí es estratégica, los misiles no. Los túneles tampoco son una amenaza estratégica, es otro cuento. La historia de los túneles es un poco vergonzosa, pero ya va a salir a la luz dentro de poco tiempo y ya se van a enterar de que hay muchas metidas de pata y tienen que ver con cosas que han sido estudiadas y publicadas en Israel muchas veces, y es el poder que tiene la tecnocracia israelí frente a la política israelí, especialmente los grandes ministerios, finanzas frente a defensa, frente a otros,
etcétera, etcétera, Cancillería y algunos otros. Y aquí yo digo más o menos, o sea, como cientista político, yo digo, estos son los términos de análisis, yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo sé que esto no se arregla sino a través de negociaciones, esto estoy segurísimo, y luego viene la cuestión de los juegos de presiones entre aquellos que creen que hay que negociar y aquellos que creen que no hay que negociar, o sea, los ultrancistas se llamarán, o sea, aquellos que van, y cuanto más lejos están, más ultrancistas son. Porque yo, para todo aquel que se pare aquí y me diga que hay que seguir y hay que, le voy a decir, caballero, dama, por favor acérquense, les pasamos la metralleta y vayan ustedes, porque nosotros estamos hasta acá de esta cuestión y estamos hasta acá de los errores políticos y de las barbaridades que se han cometido en nombre de todo tipo de ideologías, causas e intereses que no tienen mucho que ver con la estructura real de Israel, con los problemas reales de Israel. Ahora, como ciudadano, así como una persona que vive allá y tiene derecho a sus opiniones personales, lo que yo noto como ciudadano, pero tiene también que ver con mi edad, porque cuando uno se pone viejo se cansa más rápido, pero es que hay desgaste frente al conflicto. O sea, estamos como muy adentro del conflicto y muy afuera del conflicto, muy alienados, muy adentro. Un episodio, estoy en Tel Aviv, estos días hay alarmas antiaéreas, etc. Entonces la alarma antiaérea y una instrucción, la defensa civil en Israel funciona re bien, y eso es más efectivo aún que los misiles antimisiles, mucho más barato también, porque se transmite por radio, teléfono celular, internet, TV, todo de un viaje, y la gente, más o menos, los israelíes que no son muy disciplinados, cuando les va a caer el misil en la cabeza se portan bien y ¡chuc! Entran a los edificios. Entonces yo tengo ahí un departamentito de la Plaza Rabin, y salimos, entonces mi mujer salió primero y ella está en el consejo del edificio y ella fue parte de los que hicieron renovar hace 2 años con esta cuestión profética del que debe tener ella, el refugio. Entonces el refugio está bien, se puede entrar, no está lleno de muebles como solían ser los refugios en Israel, que eran el basurero de lo que la gente no tenía en la casa, está todo, lo han evacuado, está limpio, y ahora sirve. Pero la otra, si no había lugar en los refugios o no hay tiempo para llegar, entonces hay que entrar adentro de un edificio en un lugar que básicamente no hayan ventanas o paredes externas. Y hasta ahí llegué yo, salí del departamento, estaba lleno de gente. Entonces lo interesante es escuchar qué dice y qué hace la gente. Están preocupados y están todos escuchando a ver cuándo va a sonar el misil antimisil que se escucha, ¿eh? Y luego hay que quedarse 10 minutos porque si no le puede caer un pedazo del misil en la cabeza que lo mata igual que si le cayera todo el misil con el explosivo. O sea, un pedazo de hierro grande a 1000 grados de temperatura mata. Entonces, esperan, no esperan. A los 10 minutos están todos sentados en el café, comiendo, tomando, hablando. No existe. O sea, hay una guerra, esto a mí me ha sucedido personalmente en las guerras en Líbano, exactamente lo mismo. La guerra era del otro lado de la frontera, llegábamos o a Rosh Nikra o a Metula, cruzábamos la frontera, del otro lado estaban de vacaciones. O sea, en un lado hay guerra, en el otro lado están de vacaciones. Eso es muy dañino para la sociedad israelí, to say the least. O sea, dañino es un término muy suave para calificar. El otro punto es lo que me preguntaba este periodista, es ¿por qué votarían los israelíes en base al problema de seguridad o en base a los problemas socioeconómicos? Entonces, a ver, que no se preocupen que no hay ningún idiota en el gobierno de Israel ni en el palestino que van a hacer una elección en una situación de crisis, porque el resultado es obvio, van a votar por el extremo del extremo en todas partes. Por eso los políticos nunca hacen elecciones en el medio. La Segunda Guerra Mundial se chuparon no sé cuántos años en Europa, los británicos, por ejemplo, que son muy eleccionarios, sin elecciones, porque no se podía hacer una elección, porque justo designan la elección y dicen, la hacemos rápido a los 60 días, y el día 49 o el día 59 tiene muchas bajas en una batalla, sonó la elección, pierde. Entonces eso no lo hacen los políticos.
¿Ya? Entonces, en una elección con calma, el problema a largo plazo en Israel es socioeconómico. Son los desequilibrios socioeconómicos, mucho más que el problema de seguridad. Mucho más fuerte el impacto socioeconómico. A ver, para darles un pequeño ejemplo así, para que entiendan cómo funciona la cosa. Un misil de Hamás, ¿saben cuánto cuesta un misil de Hamás? Lo habrán leído, pues está en todos lados. De 80 a 100 dólares. Estos son los misiles chicos, los Qassam 1, 2, 3, 4, todas las generaciones de Qassam. Luego tienen misiles importados, que son más peligrosos, con cabezas de guerra de 150 kilos, que espero que no caiga una aquí en el colegio Tarbut, porque si no les va a pasar como en muchos lugares, que se quedan sin colegio, pero después se hacen un colegio nuevo. O sea, saben la ventaja y desventaja de los problemas. Ahora, ¿qué sucede con esta cuestión del costo de los misiles? Estos nos lanzan una gran cantidad de misiles a 100 dólares o gratis y nosotros los interceptamos. 568 intercepciones hasta hace 2 semanas, cuando yo me fui. Ahora son muchos más. Ahora hice una metida de pata acá. Bueno, no importa. Cada misil nuestro cuesta 100.000. O sea, el misil Corpus, el Tamir, cuesta 100.000 dólares. Si queremos estar 100% seguros de la intercepción, o sea, si el misil, porque saben cómo funciona el mapa de detección, ¿verdad? Bueno, más o menos, habrán visto en la tele. Solo disparan cuando va a una zona poblada, tienen la seguridad que va a una zona poblada y las zonas pobladas están gradadas también. A ver, no. Si nosotros, matemáticas, hay algunos que saben bien allá y están muy bien aplicadas dentro de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, cada vez que 100 por 100.000 es un mal negocio, re mal negocio. ¿Y saben por qué? Porque Israel tiene disciplina fiscal, es un negocio pésimo. Porque Israel tiene disciplina fiscal y no se pueden sobrepasar los presupuestos porque si no la economía israelí no funcionaría como funciona y no produciría lo suficiente para que podamos seguir viviendo en el Medio Oriente con el gasto de defensa que tenemos nosotros. ¿Ok? Que el gasto no viene ni de las arcas de aquí, ni de las arcas de Estados Unidos, ni ningún otro cuento, viene de los impuestos allá, que el ciudadano paga puntualmente, porque ahí impuestos internos es criminal y la evasión es cárcel. Y porque a los empleados como yo, o sea, les retiran los impuestos en el sueldo, así que no hay manera de evadir, nadie quiere... Y se acostumbraron ya, raro, ¿no? Todo un pueblo acostumbrado a pagar impuestos y ya están resignados. Entonces, ¿qué sucede? Que este juego socioeconómico se juega de una manera así. Cada misil que disparamos va a haber menos dinero para paliar la pobreza en Israel. Va a haber menos dinero para hacer lo que hay que hacer, para ampliar, por ejemplo, los hospitales, para construir los refugios. Necesitamos ahora salas de emergencia enterradas bajo tierra, porque no estamos 100% seguros de que todo misil va a ser interceptado y no queremos un misil arriba de un hospital, etcétera, etcétera. O sea, la fórmula es una fórmula demoníaca y hay una discusión terrible dentro de Israel entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa. Y yo creo que es legítimo, es parte de la democracia israelí. Yo le tengo mucho miedo a las tecnocracias, especialmente cuando están ligadas a los grandes capitales. A mí me parece que el cálculo rational choice, esta cuestión es bastante erróneo, especialmente si uno quiere hacer decisiones racionales en un lugar donde la irracionalidad prima o salta al aire todo el tiempo, de diversos sectores, la mayor parte de la contraparte, pero nosotros tenemos también algunos irracionales bastante interesantes. Y como ciudadano, en el fondo, la última sería la siguiente, que la cuestión del deseo de la paz, no como una utopía, ¿no?, sino que uno tiene hijos y nietos y la perspectiva sigue siendo la misma.
Y ya no es como hace 40 años, 38, cuando nace mi hijo, que decíamos, bueno, esto, y ahí vino Sadat y las cosas se van, que había como una esperanza. Hoy día las encuestas dicen así, 64% para arriba de la población israelí está de acuerdo en que haya un Estado palestino paralelo, con ciertas condiciones, garantías, etcétera, etcétera. O sea, hay una mayoría clara a favor de eso. Dicen, pero como 80% no creen que va a haber nada, de nada, de nada, sino que esto va a seguir hasta el fin de los siglos. Así, o sea, la población ha sido víctima de una pesimistización, diría yo, cada vez más pesimistas y cada vez más alienados, o sea, cada vez como corriéndonos, como no enterándonos, tratando de no enterarnos que estamos sentados como así arriba de un volcán. El volcán nunca se sabe cuándo estalla, pero cuando estalla, pucha que le quema el poto a la gente. Ya. Eso era lo que quería decir.